Hay dos garantías en este mundo, y uno es que todos los que me oyen han nacido, y el otro es que todos morirán. Y así como todos moriremos, todos vamos a proceder delante del Señor. Y la pregunta será: ¿en qué pusiste tu confianza? ¿Pusiste tu confianza en el público? ¿Te moviste con la gente no sabiendo nada? Es que Mike no sabía que tenía que poner mi esperanza en Jesús. No me habían dicho, nadie me había explicado, nadie me había enseñado. Había oído fui a una reunión, una Pascua en Vino Nuevo, y había escuchado pero escúchame, hasta que uno no toma la decisión consciente de decir: entrego mi vida a Jesús, le doy mi corazón, entrego mi vida, ya no sigo la voz de la multitud, pero sigo a Jesús, somos condenados a muerte. Fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús, que ha resucitado de entre los muertos, y también porque Él ha resucitado, tú y yo juntamente con Él resucitaremos también. Digo, increíble historia la de Armin. Nunca se me olvida estar aquí terminando el segundo servicio, cuando se acerca conmigo Luis Talavera y me enseña un mensaje de texto que dice: Armin ha tenido un infarto. Armin y yo hemos hecho carreras juntos, triatlones juntos, mucho ejercicio juntos. No tenía sentido con lo que me estaba diciendo. Me subo a mi auto, me lanzo para allá, y llegar y estar en este balance entre si está vivo mi amigo o ya muerto, y ver el milagro de lo que solo Dios puede hacer. Un cardiólogo amigo nuestro vio algo de los resultados, escuchando su historia, y dice: Armin no debe de estar vivo. Y esas son las cosas que solo Jesús puede hacer, y el que tú y yo tenemos fe en que Jesús hará en nuestras vidas. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a lo que el Señor está haciendo entre nosotros? Si tienes tu Biblia o tienes en físico, dicen que los guapos traen la Biblia a la iglesia, y por eso mi mujer dice que soy tan afortunado. Pero si lo tienes físico o tienes tu Biblia en la aplicación, puedes ir a Isaías capítulo 55. El profeta Isaías capítulo 55. Y vamos a leer de aquí del texto. Quiero darte una antítesis a esto antes de entrar al versículo. Este texto es declarado y escrito entre 600 a 800 años antes de la muerte y nacimiento de Jesucristo. Esto es una profecía hablada, un hombre que habló. De hecho, hay muchas profecías acerca de Jesús en toda la Biblia, previo al nacimiento de Jesús. Todos los evangelios, todos los libros del Viejo Testamento apuntan hacia Jesús. Y aquí Isaías 55, verso 9, nos dice lo siguiente. Dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Y así será mi palabra. De esta misma palabra, así cuando Dios habla, se planta una semilla en el corazón de los hombres y empieza a dar fruto. Dice el verso 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Porque con la alegría saldrán y con paz serán conducidos los montes y los colinos. Prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca sea borrada. Hay 4
personas que quiero hoy estudiar y ver, porque sé que muchos vienen el día de hoy viviendo una tumba viva. Pareciera que ya estás muerto. Y tal vez hoy vienes como último recurso, tal vez hoy vienes buscando una respuesta, tal vez el día de hoy vienes con una esperanza de algo fuera de lo que has vivido. Pero antes de poder salir, uno tiene que reconocer su situación, de dónde está. A través de los evangelios leemos en cada uno la historia de el juicio y la crucifixión de Jesús. Y hoy yo quiero ver 4 diferentes personas que representan 4 tipos de personas que hay el día de hoy en cada uno de nuestros campus, en cada uno de estos lugares. Cada persona que me escucha, esté viendo en la tele o esté online, representa a una de estas 4 personas. Marcos capítulo 14. Te quiero llevar aquí a este texto para leerte lo que dice Marcos acerca de la actitud de los hombres religiosos de ese día hacia Jesús. El evangelio de Marcos nos narra y nos pinta la escena de cómo era este momento en el cual los religiosos están trayendo a Jesús al juicio. De hecho, el precedente a esto es Jesús ha salido a orar con algunos de sus discípulos, un lugar que frecuentaba mucho, y entre ellos se había escapado uno que todos conocemos, Judas, que se escapa para entregar a Jesús, y él escolta, guía a unos líderes religiosos, no soldados romanos, no personas oficiales del gobierno, sino líderes religiosos, porque el furor de ellos excedía el entendimiento del tiempo. La fe y la esperanza de estos hombres caía en esto, de que ellos sabían lo que hacían, ellos entendían lo que habían leído y vivían de pie de la letra de cada cosa que veían. Pero para ellos era demasiado difícil poner su confianza y su vida sobre un solo hombre, quien es Jesucristo. El verso 53 de capítulo 14 nos cuenta: llevaron a Jesús al sumo sacerdote. Es el líder principal de los judíos religiosos, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, y yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Estaba él retando a Jesús, y lo dice el verso 61, pero él, Jesús, se quedó callado y nada respondía. Y le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Jesús le contestó: yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo.
Y entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos lo condenaron, diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús y le cubrieron el rostro y le daban puñetazos y le decían: profetiza. Y también los guardias lo recibieron a bofetadas. Aquí los hombres religiosos, su religión les impedía poder entender que era Jesús el Hijo de Dios, el Mesías enviado. Era su pasión por cumplir cosas a su manera, en vez de poner fe en un hombre llamado Jesús. El día de hoy hay personas que están muertos en la tumba de religión, que tienen puesto sobre ellos una cruz en su pecho, mas no Jesucristo en su corazón. Hay personas el día de hoy que levantan la bandera de ser pentecostales, o levantan la bandera de ser bautistas, o católicos, o mormones, o de alguna creencia. Pero escúchame, la única bandera que te salva a ti y a mí no es nuestra iglesia, no es nuestra denominación, no es nuestra religión, no es un hombre sentado dentro de un edificio en Roma, sino es solo en Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Y el día de hoy, si estás aquí y estás en uno de nuestros campus, escucha, te vamos a dar la oportunidad de dejar al lado tu confianza en la religión, porque la religión no salva. Yo no te puedo salvar, soy incapaz de salvarme a mí mismo, mucho menos salvarte a ti. Pero Jesús todo lo puede. Quien pone su confianza en Jesús será salvo. En Lucas capítulo 23 vemos la historia donde Jesús se encuentra delante de Pilato. Los hombres religiosos habían llevado a Jesús a la casa de Pilato, y como eran días importantes de festejos judíos, los hombres religiosos tenían suficiente vigor y enojo para acercar a Jesús a Pilato, mas no entrar a la casa de Pilato, porque para ellos les hubiera hecho, sus conciencias les hubieran condenado por entrar a una casa donde se comía animales que eran considerados impuros. Pero suficientemente apasionados por llevar a este hombre que lo mataran. Y Pilato ahí tiene una conversación con Jesús. Y Pilato es aquellas personas el día de hoy que tenemos nuestra esperanza en nuestra posición. Pilato pensaba que él, desde su postura, de su posición, desde su conocimiento, desde el estatus social que él tenía, el dinero que él había ganado, era suficiente para poder vivir por toda la eternidad. Y así, de esa manera, hay personas aquí que tu esperanza está puesto en si eres alguien, si tienes influencia, si tienes posición. Tu orgullo es tu Dios. Y tu orgullo es lo mismo que te tiene atado dentro de la tumba de la muerte. Así como no te salva la religión, tu orgullo tampoco te puede traer libertad. Tenemos que echar al lado todos nuestros diplomas, al lado todos nuestros dólares o pesos, poner al lado todo nuestro éxito, poner al lado todos nuestros logros y poner nuestra confianza en el que solo nos puede dar vida, quien es Jesús. Aquel que ha plantado esa semilla en nuestros corazones. Solo en Él hay esperanza de vida. Porque el pecado, la paga del pecado, el pecado del orgullo, el pecado de poner nuestra confianza en otras cosas, el pecado del amor al dinero, el pecado del amor a cualquier cosa que no sea Jesús, la dependencia de nuestra vida sobre esas cosas nos llevará solo a la muerte, y una muerte eterna. Amigos, no dejes que te mienten, no dejes que te traten de desviar. El infierno es un lugar real. Lo es, pero más real que eso es Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos. Y Él quiere hoy tener un encuentro contigo en tu corazón. Pilato lleva a Jesús
delante de un público. En Marcos 15, verso 6 nos dice así, dice: ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba soltarles un preso que ellos pedían, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Y cuando la multitud subió, comenzó a pedirles Pilato que hicieran como siempre les había hecho. Y entonces Pilato les preguntó: ¿quieren que les suelte el rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Y por los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Y Pilato le preguntó: ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Y verso 13 dice: ellos le respondieron a gritos: crucifíquenlo. Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: crucifíquenlo. Y Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás. Y después de hacer azotes a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. La voz del público, llevado por su pasión, llevado por la falta de convicción, la falta de entendimiento de quién era Jesús. Y hay personas el día de hoy que, como el tumulto, gritas y exclamas con cualquier tendencia que el mundo nos pone delante hoy, sin entender a quién le gritas o por qué gritas. Y has clamado: danos a Barrabás, crucifiquen a Jesús, sin entender que Jesús, estando al lado de Barrabás, eres tú el pecador. Tú eres Barrabás. Tú eres ese hombre que ha pecado contra Dios, cuyo juicio es la muerte, cuyo juicio vendrá sobre ti. Y has clamado y te llevas con las olas de la gente, y llegará el día que te presentes delante del Señor. Hay dos garantías en este mundo, y uno es que todos los que me oyen han nacido, y el otro es que todos morirán. Y así como todos moriremos, todos vamos a proceder delante del Señor. Y la pregunta será: ¿en qué pusiste tu confianza? ¿Pusiste tu confianza en el público? ¿Te moviste con la gente no sabiendo nada? Es que Mike no sabía que tenía que poner mi esperanza en Jesús. No me habían dicho, nadie me había explicado, nadie me había enseñado. Había oído fui a una reunión, una Pascua en Vino Nuevo, y había escuchado pero escúchame, hasta que uno no toma la decisión consciente de decir: entrego mi vida a Jesús, le doy mi corazón, entrego mi vida, ya no sigo la voz de la multitud, pero sigo a Jesús, somos condenados a muerte. El público no te va a salvar. Siempre se me hace interesante que del público nadie es nombrado, porque de esa misma manera, delante del juicio de Dios, el único que se parará delante de Dios eres tú. No serán tus abuelos, no serán tus papás, no serán tus logros, no será tu religión. Solo serás tú el que está puesto delante de Jesús. Continúa Marcos. Y en el verso 16 nos dice: los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, y es decir, el pretorio, y convocaron convocaron a toda la tropa romana, y lo vistieron de púrpura, y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: salva, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. Y poniendo de rodillas le hacían reverencias, y después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que llevara la cruz de Jesús. Y lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que tradición significa el lugar de la calavera.
Pues los soldados romanos solo obedecían órdenes. Y tal vez el día de hoy estás diciendo, solo obedezco lo que me dicen. Solo hago lo que se me ha dicho, lo que se me ha enseñado. Solo voy a hacer aquello que, como me dicen, como me dice mi trabajo, como me dice el gobierno, como me dice toda otra persona, como me dice la religión, como me dice mis situaciones. Cualquier de estas cosas, no importando cualquier de estas situaciones, lo que tú y yo tenemos que entender, no importa si uno no sabe. Todos el día de hoy, bajo mi voz, estás consciente de esto, que se te ha dicho, y te lo digo con amor, la religión no te puede salvar. No lo puede ser. Podrás intentar ser un buen hombre, hacer buenas cosas, cumplir todas las buenas obras, pero no lo harás. Es solo Jesús. Solo Jesús. Cuando los soldados romanos llevaron a Jesús a ser crucificado, y que ellos empezaron a venir y traer juicio sobre un hombre, la pregunta del día de hoy es ¿por qué? ¿Por qué hay este juicio sobre Jesús? ¿Con qué razón Jesús tiene que morir? ¿Por cuál razón tiene que Él entregar su vida por ti y por mí? Por esa misma razón, porque requiere un sacrificio. Requiere que así como tú y yo hemos pecado, tiene que haber un sacrificio. Porque la Biblia dice que la paga del pecado, el costo de haber pecado, la manera que tú y yo pagamos por nuestro pecado es la muerte. Y tenía que haber muerte. Y Jesús, en vez de que tú y yo pusiéramos nuestra esperanza en una religión, en vez de poner nuestra esperanza en una religión, pudiéramos poner nuestra esperanza sobre un hombre, que cuando lo alzaron sobre esa cruz y que lo levantaron y que lo pusieron sobre ese monte, que todo el mundo lo pudiera ver, tú y yo pudiéramos voltear desde cualquier esquina de esta tierra y ver a nuestro Jesucristo, que tomó tu lugar y mi lugar. ¿Ves? Jesús no lo hizo por hacer algo bonito, o porque era un hombre devoto, o porque era un hombre lindo. Lo hizo porque tú y yo somos malos, y tú y yo somos corruptos de corazón, y lo único que nos merecemos es la muerte. Lo único que tú y yo merecemos es la muerte, y muerte en una cruz. Que así como Jesús murió en la cruz, de esa misma manera, no solo en la cruz, pero también fue golpeado, fue latigado, fue destruido. Los científicos y médicos dicen que de la muerte de Jesús, que fue inusual que fuera castigado tanto. De hecho, el castigo de ser latigado con el látigo era algo que no hacían ni los romanos a los romanos mismos. Era considerado la sentencia para los esclavos y para la gente pobre. Y Jesús tomó nuestro lugar de ser pobres y de ser esclavos, donde ya no tienes que ser un esclavo a tu pecado, ya no tienes que ser un esclavo a tu religión, ya no tienes que ser un esclavo a tu creencia o a tu orgullo, ya no tienes que ser un esclavo al público y lo que todos los demás hacen, ya no tienes que ser un esclavo a tu falta de conocimiento. Jesús sufrió en la cruz y ahí tomó su último suspiro. Fue en esa cruz donde Jesús tomó tu lugar y mi lugar. Yo soy el primero aquí en admitir, yo me merezco la muerte. Yo merezco ser crucificado porque yo he pecado. Yo, como muchos de ustedes, he puesto mi dependencia en mi religión,
en creer que porque asisto a la iglesia, porque soy rutinario, porque llegué, porque me presenté. Diría esto: muchos de ustedes creen que su salvación el día de hoy es porque están en este edificio, y te diría que es una mentira del diablo. El día de hoy no eres salvo por la religión, no eres salvo por lo que sabes, no eres salvo por quienes conoces, no eres salvo por el público que sigues, no eres salvo por lo que no sabes. Eres salvo solo por Jesús. Juan, algo que me encanta de los evangelios es de que hay 4 puntos de vista de la historia y la vida de Jesús. Y cada uno corrobora de un lado con el otro. En Juan capítulo 19 nos empieza a narrar lo que sucedió después de que Jesús murió. Creo que como cristianos ponemos toda nuestra esperanza sobre la cruz, pero sí, Jesús tomó mi lugar. Levanto esa bandera. Pero sobre todo Jesús resucitó. Capítulo 19 y verso 38 nos dice lo siguiente: después de estas cosas, José de Arimatea era discípulo de Jesús, también era un creyente entre los judíos, y por lo mismo dice aquí que aun que en secreto por medio de los judíos pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso, y entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, otro hombre religioso, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y de aloe, como de 33 kilos. Y entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino, con las especias aromáticas, como se acostumbra a sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Jesús ha muerto. Jesús es metido a la tumba, la piedra es sellada. Yo doy gracias a Dios que Jesús murió en esa cruz. Yo doy gracias a Dios que Jesús entró a esa tumba contigo y conmigo. En esa tumba donde muchos de ustedes están envueltos en su religión, envueltos en su orgullo, envueltos en sus creencias, envueltos en el llevarte con el afán del día, envueltos con la presunción de no saber nada. Pero Juan nos relata en el siguiente verso del verso 20, capítulo 20: y el primer día del examen, a María Magdalena fue temprano al sepulcro, y cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. ¿Te imaginas esto? Había soldados cuidando el sepulcro, que nadie pudiera entrar. Lo último que quería Herodes y Pilato, los líderes de Roma en esos días, era de que alguien pudiera tomar el cuerpo de Jesús y poder tratar de fingir las cosas que Jesús había dicho, que Él resucitaría al tercer día. Pero llegan, y en la piedra de este sepulcro, enorme como era, removido, y ella ve eso. Esas mujeres ven que Jesús no está presente, y en el verso 11 dice: María estaba afuera llorando, y junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, y uno a la cabecera y el otro a los pies. Mujer, le dice el ángel, ¿por qué lloras?, le preguntaron.
¿por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Imagínate, ella regresa y piensa el temor de los líderes de la tierra. Han puesto todos los preparativos para que alguien llegara y tomara el cuerpo de Jesús. Tal vez los mismos romanos escondieron el cuerpo de Jesús. Al decir esto, en el verso 14, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. Un hombre que había muerto en una cruz por ti y por mí, que murió siendo perfecto, no habiendo pecado en nada, entregándose a sí mismo. Sabemos que se entregó porque cuando Judas lo intentó entregar, él mismo dijo: yo soy. Y cuando lo dijo la primera vez era tan retumbante sus palabras. La escritura nos dice que los líderes religiosos cayeron de rodillas delante de él. Y luego volvió a decir: ¿quiénes que buscan? Y él dijo: yo soy Jesús de Nazaret. Y tomaron a Jesús entonces, y él dijo que se entregó y dijo: no es necesario que nos lleven a todos, dejan a ellos que se vayan, yo me entrego. Se entregó a sí mismo, así como la escritura y las profecías lo habían predicho, como los profetas de antiguo, de cientos de años antes, habían declarado que él iba a venir como una semilla a esta tierra y que de su muerte brotaría vida. Para que una semilla de vida primero tiene que morir. Y para que tú y yo tengamos vida, tenemos que morir a nuestra religión, tenemos que morir a nuestro orgullo, tenemos que morir al seguir el tumulto, tenemos que morir al seguir nuestra falta de conocimiento. El día de hoy Jesucristo te pregunta: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás angustiado en tu pecado? ¿Por qué estás angustiado en tu religión que no te ha dado la satisfacción? ¿Por qué te angustias en tu orgullo, siempre tratando de vencer a los demás? ¿Por qué estás angustiado tanto en tu creer de que si sigues a la masa nada te pasará? ¿Por qué sigues tan envuelto en la idea de que voy a ignorar la religión? Entre menos sé de Dios, mejor me va. ¿Por qué estás llorando? Y lo que me encanta de este texto, lo que dice aquí acerca de este momento, que le dice Jesús: ¿a quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, díganme dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Y María le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Rabino, que quiere decir maestro. Qué increíble que Jesús no es un líder religioso, no es el sumo sacerdote tratando de cuidar el orden y la ley. Jesús no es un dictador sentenciando la muerte o dando la vida a quienes el tumulto decide. Jesús no es uno del tumulto, uno cualquier, un hombre que existió. Porque muchos hombres declararon ser Jesucristo, pero solo este hombre, Jesús de Nazaret, resucitó de entre los muertos. Jesús no es un ignorante, y lo sabemos porque las profecías lo comprueban. La ciencia lo ha comprobado, la matemática lo comprueba, el universo apunta a nuestro Jesús. Y tú y yo tenemos que hoy poner nuestra confianza en solo Jesús. Jesús hoy es un jardinero que toma nuestra religión descompuesta, toma nuestro orgullo descompuesto, toma nuestras ideas de seguir al tumulto descompuesto, nuestra falta de entendimiento, y Jesús toma nuestras vidas, las planta en el huerto para que nazca un jardín y dé vida. ¿Qué debe hacer uno? Preguntas. Lo que hizo Carrie Strug. Carrie Strug
era una gimnasta con los Estados Unidos representando en las Olimpiadas en Atlanta. La competencia entre los americanos y los chinos era muy cercana. Los americanos tenían que tener un round perfecto en lo que era la competencia del ejercicio sobre la cancha. Y Carrie, en un intento, dio una marometa y no dio la vuelta completa, lastimando su tobillo. Es en ese momento que Carrie dice que se quería dar por vencida. Quería darse por vencida porque todo lo que ella sabía no lo había salvado en este momento. Todo lo que ella había intentado no la iba a rescatar en este momento. No había medicina suficiente para sacarla adelante. Pero Carrie cuenta que ella en el siguiente round se pone de pie en la esquina para salir y hacer su rutina, y volteó a ver los ojos de su entrenador, y su entrenador dijo: yo creo en ti, yo sé que tú puedes, yo sé que naciste para esto, tú vas a vencer. Y Carrie salió corriendo y sin ningún error hizo toda su rutina hasta llegar a este brinco donde había caído, que era su último brinco. Y Carrie dice que el segundo antes, el microsegundo antes de tomar el salto de su vida, volteó a ver los ojos de su entrenador. Y cuando vio su entrenador, solo supo: Él cree en mí, y porque Él cree en mí, yo puedo hacerlo. Y Carrie ese día cumplió su rutina ganando oro para los Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer uno el día de hoy? Tal vez estás herido, lastimado, destruido. Tal vez hoy has llegado a la conciencia: mi religión no me salva. Venir a Domingo de Pascua en Vino Nuevo no es suficiente para ti. Ser parte de una iglesia, sea Vino Nuevo mismo, no es suficiente para ti. Ser orgulloso, tener dinero, tener academia, tener todas las cosas en orden, aparentando al mundo que todo está bien, no es suficiente para Dios. Seguir el público tampoco. Y el día de hoy nadie puede decir que no sabía o me has ignorado por 34 minutos. Pero el día de hoy, ¿qué tiene que hacer uno? La Escritura nos enseña que si fijamos nuestros ojos en Jesús, Hebreos 12 dice que Él es el autor. Fijando pues la mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Hoy pon tus ojos en Jesús. Yo quiero invitar a todos a ponerse sobre sus pies. Estás en uno de nuestros campus, en uno de nuestros edificios. Armin puede contar el milagro de haber sido resucitado físicamente de entre los muertos. Pero yo sé que él estaría de acuerdo con lo que yo estoy por decir. El milagro más grande en Campus West, en Northeast, en Juárez, online, Kessler, tele, es esto: el poder haber estado muerto en nuestros pecados y hoy, ojos puestos en Jesús, resucitar a vida en Cristo Jesús. Dejar que el jardinero de toda la tierra tome la semilla de tu corazón y lo plante, para que de esa tumba nazcan jardines. El día de hoy yo quiero darte una oportunidad de responder a lo que estoy diciendo, de poder decir: hoy, Jesús, reconozco que por ningún otro nombre y por ninguna otra cosa o persona o religión soy salvo más que por ti.